Muy buenas noches, comienza un nuevo capítulo de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad, nuevamente junto a Maite Sarasola. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, Alejandro Gabart, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar de nuevo en la pantalla para seguir analizando lo que ocurre en nuestro mundo, y precisamente el programa de hoy tiene que ver con acontecimientos que están cumpliendo un año. Hace pocos días Estados Unidos anunció que había matado a Ayman al-Zawahiri, el líder del grupo Al-Qaeda en Afganistán. Precisamente se está cumpliendo un año desde que este grupo volvió al poder en ese país luego de que Estados Unidos tomara la decisión de retirarse por razones estratégicas que han condicionado la situación en este país y en buena parte de la región. Y los talibanes volvieron, al igual que lo hicieron luego de la ocupación soviética, buscando instalar el Emirato Islámico de Afganistán. Como en aquel 1996, construyen un país a su medida con una interpretación del Corán que restringe los derechos civiles en general y los de las mujeres en particular. Y sobre eso hablamos hoy en Sin Fronteras. Como decíamos, los talibanes, cuyo nombre significa estudiantes del Corán, llegaron al poder en 1996 en Afganistán, aplicando un régimen integrista islámico que se caracterizó precisamente por su rigidez hasta que fueron expulsados por el ejército afgano apoyado por Estados Unidos en el año 2001. Y el 29 de febrero de 2020, Estados Unidos y los talibanes firmaron un histórico acuerdo de paz en Qatar tras casi 2 décadas de guerra, hasta que en abril de 2021 el entonces nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que completaría antes del 11 de septiembre una retirada de tropas sin condiciones. Lo ampliamos en el siguiente informe. Los talibanes irrumpieron en la escena internacional luego de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando este país los puso en la mira de su respuesta militar por dar cobijo e infraestructura a las acciones de Al-Qaeda, entre otros grupos yihadistas de origen suní. Los talibanes, cuyo origen de la palabra significa estudiantes del Corán, tomaron por primera vez Kabul en 1996 e impusieron un régimen integrista islámico que extendieron al 90% del territorio, hasta que fueron expulsados del poder en 2001 por fuerzas opositoras afganas ayudadas por Washington. Sin embargo, se mantuvieron ocultos y a la espera en la vasta y compleja geografía de Afganistán, así como en territorio pakistaní principalmente, cobijados por aliados filosóficos y políticos. Los talibanes volvieron a tomar el poder hace un año, el 15 de agosto del 2021, tras conquistar Kabul, luego de un avance progresivo y contundente, y después de que huyera del país el entonces presidente Ashraf Ghani, coincidiendo con la inminente y anunciada retirada final de las tropas estadounidenses ese mismo mes. Estados Unidos y los talibanes habían alcanzado en febrero del 2020 un acuerdo de paz en Doha, casi un año y medio antes de que las tropas islamistas tomaran de nuevo la capital afgana, hechos que se precipitaron en muy poco tiempo, una vez que Estados Unidos concretó la fecha para la salida de sus tropas. En ese ínterin, se sucedieron distintos enfrentamientos con el débil ejército afgano, en el que fueron ganando territorio y tomando poblaciones cada vez más importantes, mientras se desarrollaban negociaciones con Washington y la comunidad internacional, hasta llegar a su punto culminante, cuando la caótica retirada de las tropas estadounidenses dejó vía libre, pero además armas, instalaciones y equipos militares. Particularmente dramática fue la retirada a través del aeropuerto de Kabul, en la que miles de afganos y funcionarios de distintas nacionalidades, desesperados por huir del país, protagonizaron un hecho que muchos asociaron con la retirada de Estados Unidos de Vietnam, tanto por la forma como por el resultado de la experiencia. En el correr del año transcurrido, la historia en Afganistán retrocedió 20 años, dejando nuevamente las cosas tal como estaban en 2001 y a los talibanes encaramados en el poder, aplicando su visión extrema y cruenta del islamismo radical. Y luego de un proceso de avances sostenidos en distintas partes del territorio, en una arremetida de 10 días, tomaron la capital Kabul el 15 de agosto del 2021 y allí fue cuando se
escapa el presidente, huye el presidente Ashraf Ghani y huye a Abu Dhabi y comienza este nuevo ciclo con los talibanes en el poder. Y en aquel momento, como veíamos en el tape, miles de afganos y extranjeros se dirigieron al aeropuerto de Kabul para ver si podían tomar los últimos vuelos de salida del país. Hay que recordar también que en aquel momento Washington congeló unos 7.000 millones de dólares en reservas afganas que estaban en bancos estadounidenses y además los donantes suspendieron o redujeron fuertemente la ayuda que le brindaban al país. Para comprender mejor lo sucedido y darle una mirada a este año que ha transcurrido desde que los talibanes volvieron al poder en Afganistán, estamos en contacto con Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en historia contemporánea del mundo árabe e islámico y transiciones políticas en Oriente Medio. Ignacio, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros en Sin Fronteras. Buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo. Bueno, muy bien, Ignacio. Una primera valoración que podríamos hacer sobre este año de los talibanes en el poder en este regreso, ¿cuál sería? Afganistán sigue sumida en un caos, sobre todo económico y también, por supuesto, político, y los talibanes no han sido capaces de responder a las primeras necesidades que tenían los afganos. Ellos llegaron al poder diciendo que iban a solucionar buena parte de los problemas económicos que hay, y lo que vemos es un estado de penuria económica, también motivado por las sanciones y por los castigos que se han hecho sobre todo sobre los activos y el movimiento de divisas dentro y fuera del país que concierne a los afganos y también el comercio. Luego la situación no es en absoluto positiva, pero también hay que decir que antes de los talibanes no es que estuviese mucho mejor. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que Afganistán desde hace tiempo ya es lo que podemos considerar un estado fracasado o en vías de fracaso. Bien, Ignacio, ¿cuál es el nexo y continuidad histórica, si la hay, entre aquellos talibanes que estaban después de la ocupación de la Unión Soviética y los que están ahora? ¿Existe ese nexo entre ellos? Sí, por supuesto, proceden del mismo grupo. Lo que pasa es que, como bien han dicho ustedes en el informe, han pasado ya 20 años desde que fueron desalojados del poder y han ganado sobre todo en sentido práctico y pragmático. Ahora son mucho más flexibles, se avienen a negociar con diferentes sectores, siguen siendo un grupo eminentemente ideológico, es decir, tienen una doctrina y la quieren llevar a cabo, sobre todo en lo que hace a la idea del Emirato Islámico, pero ya son más dúctiles, ya se pueden hacer más negociaciones con diversas partes. Y vemos, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con el bombardeo de una casa, de una vivienda donde estaba al-Zawahiri, el líder, o uno de los líderes de Al-Qaeda, en que también murieron miembros de la familia de dirigentes talibanes. Cómo esto ha dado lugar a una reacción mucho más sosegada, como si hubiesen aprendido ya la lección por lo que hace a la diplomacia inmediata. Lo hemos visto también en sus relaciones con algunos países del entorno, en un sentido u otro, como por ejemplo Pakistán o China. En ese sentido hay un cambio y también se han hecho más, como no podía ser de otra manera, al mundo tecnológico. Recordemos que a finales de los 90 del siglo pasado los talibanes gobernaban Afganistán como si aquello fuera una aldea de la Edad Media. Y ahora, en cierta medida, han intentado aplicar algunos avances en este sentido. Y en lo que hace a la mujer, han prometido una serie de cosas de las cuales han cumplido bastante pocas, pero sí que por lo menos se avienen a un debate y a una especie de diálogo. Por supuesto, insuficiente, porque estamos en 2022 y los talibanes siguen aplicando normas propias de la Edad Media, pero en ese sentido sí se ve como una idea de cambio y de alteración. También tengamos en cuenta, imagino que lo mencionaremos después, que hay dos almas en los talibanes, la corriente moderna, la corriente de los jóvenes y la corriente que es mucho más afín a los principios teológicos de aquellos talibanes que tomaron el poder a mediados del 90 del siglo pasado. Ignacio, ¿qué representan en el mundo islámico los talibanes y cuáles son sus conexiones religiosas en otros países? Sabemos que por lo menos tienen una preponderancia hacia el mundo suní, de hecho la mayoría de los integrantes de Al-Qaeda lo son, pero ¿se puede decir que son estrictamente un grupo vinculado a los suní o simplemente es una situación coyuntural? Ellos se proclaman como
ortodoxos dentro de la gran escuela suní y lo que promueven es la implantación de un emirato donde gobierne la Sharia o ley islámica según la interpretación de su rito y de su escuela jurídica, y dentro de lo que sería un sunnismo muy cercano a lo que llamamos el salafismo, o para que se hagan la idea algunos telespectadores, algo cercano a lo que supuestamente hay en Arabia Saudí, o lo que grupos cercanos a la idea del salafismo saudí pregonan. Hay wahabismo, por ejemplo, Ignacio. Sí, algo parecido al wahabismo, desde luego tiene sus peculiaridades los talibanes. No vamos a decir que sea un movimiento wahabí, ni mucho menos, pero sí que tiene esa idea muy puritana, muy tradicionalista y muy apegada a la interpretación literal de los textos, sobre todo los coránicos, y también los dichos y hechos del profeta, que como saben es la segunda base jurídica para hacer leyes y dictar normas. Por lo tanto, en ese sentido son muy tradicionales y se apegan a esta línea dogmática. Lo que pasa es que ha habido un cambio notable en los últimos 20 años. Ya los talibanes han perdido ese poder de irradiación en muchos sectores musulmanes e islámicos, y una de las razones es que la propia Arabia Saudí, que recordemos fue uno de los grandes valedores de los talibanes cuando llegaron al poder, se ha ido desentendiendo sobre todo de la vertiente más yihadista o de lucha continua y de resistencia continua ante el imperialismo, ante cualquier tipo de poder que no sea puramente islámico. Arabia Saudí se ha salido ya un poco de esa línea, por lo menos en el ámbito oficial, y haya perdido mucho terreno lo que es el talibán como fenómeno de radiación, que personalmente no creo que tenga una influencia más allá de lo que es su ámbito en Afganistán y, por supuesto, en Pakistán, donde cuentan con numerosos seguidores. Hablaba sobre la relación con los países del entorno. ¿Tienen una política exterior clara? ¿Cómo se vienen dando estos vínculos? Y también en materia comercial, ¿han generado nexos en este año con los países que rodean Afganistán? Sí. Bueno, Afganistán tiene evidentemente un vecino que es básico para la pervivencia y desarrollo del país, que es Pakistán. Pakistán, recordemos también que, al igual que Arabia Saudí, apoyó a los talibanes durante mucho tiempo, y de hecho, desde 2001 hasta hoy, los servicios secretos pakistaníes y el ejército han tenido una colaboración directa con los talibanes. Se supone incluso que dentro de Pakistán han encontrado refugio según los casos y siempre se han mantenido unos vínculos. De hecho, en 2021, cuando se restablece de nuevo el poder talibán, uno de los países que no ocultaban su satisfacción, que se fuese de una forma más o menos disimulada, era el propio Pakistán. Entonces, Pakistán ha tenido una relación notable con los talibanes, pero se ha visto perjudicada en los últimos tiempos por el expediente de los talibanes pakistaníes. Esto es algo que mucha gente no sabe, pero es algo curioso. Pakistán tiene una posición armada terrible, representada por la etnia a la que pertenecen los talibanes, y dentro de ellos un grupo talibán de Pakistán, que curiosamente los pakistaníes pensaban que los talibanes de Afganistán de algún modo iban a neutralizar. Y de hecho ha habido negociaciones entre el ejército pakistaní y los rebeldes talibanes dentro de Pakistán, auspiciadas por los talibanes afganos, que no han dado siempre resultado. En ese sentido, con Pakistán la situación es tensa, pero es fundamental para los dos países mantener sobre todo el vínculo comercial. La mayor parte del comercio familiar o regional o personal, es decir, del día a día, se hace entre Afganistán y Pakistán. Y Afganistán también está encontrando una especie de apoyo económico y comercial en China. Ya recordemos que con el programa de la Gran Ruta de la Seda está intentando hacer una especie de conexión entre el extremo asiático y el centro del continente, y desde luego Afganistán desempeña aquí una función determinante, y las relaciones comerciales con China son bastante notables. Pero quitando eso, Afganistán lo que necesita es un desarrollo económico, establecer relaciones comerciales con todos los países del entorno, y no solo con Pakistán y con China, y sobre todo asentar su economía, que es una de sus grandes tareas pendientes, por no hablar de la cuestión de los derechos humanos. Y pensando en este necesario desarrollo económico, ¿se avisora que realmente se pueda llevar a cabo, teniendo en cuenta de que es un país que tiene altísimos índices de pobreza, donde gran parte de su población pasa hambre? Digo, ¿realmente se puede ir hacia ahí, teniendo en cuenta también las sanciones que se han implementado, que han dejado de recibir muchísima ayuda? Pues es muy difícil, porque primero las sanciones
están creando graves problemas de abastecimiento y sobre todo de movimiento de divisas, como hemos dicho antes. Es decir, no hay financiaciones, no hay inversiones y no hay dinero que fluya en el país. Luego también en Afganistán, como hemos visto en los últimos tiempos, carece de infraestructuras para un desarrollo industrial y tiene grandes problemas para autoabastecerse, lo que obliga a una serie de medidas de racionamiento o de ahorro interno que no van en la línea de fomentar este desarrollo económico. Luego también los problemas que pueda haber con los países del entorno. Con Irán han mejorado las relaciones, pero sigue habiendo bastante desconfianza. Todo esto va generando una situación de malestar entre la población, una incapacidad por parte del gobierno talibán, al que tampoco le podemos achacar al 100% la responsabilidad. Hay asuntos que vienen generados por los efectos de la ocupación estadounidense, que también hay que decir que no ha sido capaz o no ha querido desarrollar una verdadera infraestructura económica e industrial fuerte en el país. Ignacio, durante el primer gobierno de los talibanes, bueno, la relación con Al-Qaeda fue muy fluida y de hecho el preámbulo de lo que fueron los atentados del 11 de septiembre. ¿Se puede visualizar un escenario igual? Hay quienes dicen que puede volver a ser un santuario para terroristas el Estado afgano liderado justamente por los talibanes. ¿Hay algo de eso? Podría ser si la situación degenera, si los talibanes perciben que se están viendo completamente aislados y que no encuentran una manera de generar un gobierno estable y además perciben que a los países del entorno les interesa otra vez volver a fomentar la aparición de milicias armadas, sobre todo dentro de las etnias minoritarias, como pudieran ser los hazaras o grupos chiíes, como hemos visto también en tiempos anteriores, probablemente podrían volver al islamismo radical yihadista como moneda de presión. El problema que tendrían ahora mismo es que Al-Qaeda está muy debilitada, no creo que sea capaz de volver a generar un espacio firme en el propio Afganistán, y que el gran grupo yihadista internacional hoy en día es el Estado Islámico, también debilitado en los últimos tiempos, pero el Estado Islámico mantiene una enemistad permanente con los talibanes. De hecho, en los últimos tiempos hemos asistido a atentados perpetrados por los islamistas radicales contra objetivos de los talibanes. En Afganistán, como en muchos otros sitios del mundo islámico, hay una guerra larvada entre grupos islamistas de un signo u otro que compiten entre sí. Por lo tanto, podría ser en un futuro inmediato si se viesen los talibanes cercados, pero por el momento ni parece ser que estos grupos islamistas estén capacitados para emerger, ni tampoco creo que los talibanes tengan interés en volver a cometer tan rápido los errores que les llevaron a su caída en 2001. Actualmente, ¿cómo está el vínculo con Rusia, teniendo en cuenta los factores del pasado que comparten estos dos países y también que actualmente Rusia está atravesando un conflicto y que Estados Unidos también, tiene un vínculo con estos tres países? ¿Cómo está en ese sentido? Bueno, mucha gente siguió con atención a partir del 24 y el 25 de febrero, cuando Rusia interviene en Ucrania y se inicia la guerra allí. Algunos miraban hacia los talibanes pensando qué iban a hacer o qué dirían los talibanes. Creo que en ese sentido no se han salido de un guión en el que han compartido una política exterior con muchos países de la zona o del ámbito que no es occidental ni de la esfera filorrusa, que es llamar a la paz y de hablar de un entendimiento entre las dos partes y no decantarse por ninguna de las dos. Es cierto que los talibanes no guardan un cariño especial ni a Rusia, lo consideran la heredera de la Unión Soviética, pero es cierto tampoco que no veían una necesidad imperiosa de significarse un conflicto justamente al lado de los que ellos consideran su gran enemigo con vínculos más o menos de negociación, que son los Estados Unidos. En ese sentido se han mantenido al margen y durante este tiempo han llamado a una solución dialogada y no se han involucrado en el conflicto de forma directa. Sí que han estrechado sus lazos, como hemos dicho antes, con China desde el punto de vista económico. En ese sentido no ha habido un acercamiento ni un alejamiento con respecto a Rusia, sino que, ya digo, se ha intentado mantener al menos, y dentro de los ámbitos formales oficiales, una línea de llamada al diálogo. Ya digo que es lo que han hecho muchos países.
Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid y naturalmente especialista en historia contemporánea del mundo árabe e islámico. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y tratar de clarificar un poco qué está sucediendo allí. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo desde Madrid. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la tanda y en el próximo bloque vamos a ver si podemos entender algunos términos que estuvimos utilizando. Quédense que ya venimos. Seguimos en Sin Fronteras y como les decíamos, en este segundo bloque vamos a intentar comprender algunos términos que quizás solemos nombrarlos pero no los entendemos bien. Y para eso es que recibimos al Sheikh Mohsen Ali, director de la Casa para la Difusión del Islam. Buenas noches y muchísimas gracias por este contacto. No escucho, buenas tardes. Buenas. A ver ahí, seguimos probando. Ahora estamos escuchando. Muy bien, muchísimas gracias. Para empezar, ¿no? Mencionamos algunos términos como por ejemplo árabe, musulmán, islamista. A veces los confundimos o no terminamos de entender cuáles son sus características y también sus diferencias. Entonces, para arrancar, ¿puedes explicarnos estos tres términos, qué significa cada uno? Con todo gusto. Me quito los auriculares a ver si puedo escuchar un poco mejor. Entonces, muy bien, ¿cómo no? Bueno, en principio, salam aleikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es el saludo que nos prodigamos los musulmanes y que prodigamos a todas las demás personas. Árabe es una raza, una cultura, y a la raza o a la cultura árabe le es propio todo aquel que habla la lengua árabe y practica la cultura árabe. Entre los árabes puede haber árabes cristianos, que de hecho los hay, árabes judíos, árabes musulmanes y árabes no creyentes. De hecho, los cristianos árabes cuando rezan, le rezan a Alá, a Allah, que es la voz árabe para denominar a la divinidad. Por lo tanto, se puede ser árabe sin ser musulmán, o ser musulmán, como es el caso mío, argentino, hijo de argentinos, nieto de una italiana y de un árabe sirio, por ejemplo. Somos todos musulmanes de nacimiento, practicamos el Islam en nuestras casas, pero culturalmente somos occidentales, argentinos, rioplatenses. Mohsen, ¿cómo podemos, qué podríamos decir de este momento de Afganistán en particular y de los talibanes puntualmente en torno a su cultura y al islamismo que están promoviendo, que sabemos tiene diferencias con otras lecturas que se hacen naturalmente del islamismo? En algunos casos se le llama islamismo integral, en otros casos se le denomina de otra manera, pero ¿cómo podríamos definir el caso talibán puntualmente desde esa perspectiva? El caso del talibán es un caso muy particular, de hecho hay que reconocerlo como una minoría, como bien se dijo, dentro del Islam. El Islam es bastante heterogéneo. Hoy el número de musulmanes, antes de entrar en el caso talibán en particular, esto que voy a decir pienso que puede servir para entender mejor la situación. Hoy en el mundo hay 1.600 millones de musulmanes. ¿Qué sería del planeta con 1.600 millones de talibanes? Usted me puede decir, bueno, el 10% del Islam, 160 millones de talibanes, el 1% del Islam, 16 millones de talibanes. Es decir, son una expresión mínima dentro del Islam, con una visión rigorista e integrista de lo que es el Islam o lo que es llamado el Islam salafista, ¿sí? Muy cercano a la ideología del ISIS, del Daesh, que son cuestiones reñidas, según nuestro entender, con las enseñanzas y la práctica del profeta Muhammad, del profeta del Islam, Muhammad Mahoma. Por lo tanto, son una expresión mínima que no está reconocida por la gran mayoría de los musulmanes como expresión representativa del Islam. El Islam, le preguntaron al profeta del Islam qué es el Islam, y el Islam dijo, es poner al semejante a salvo de tres cosas. Ponlo a salvo de tu mano, no lo mates, no lo excluyas, no lo manosees, no le robes, no lo acuses injustamente, porque cuando tú acusas injustamente hay otros que te están mirando desde donde acusas,
Entonces poner a salvo al semejante de tu mano, de la maldad de tu mano. Ponerlo a salvo de tu ojo, no estar mirando el error en el otro, ver lo bueno, no tener el síndrome de la mosca. Una persona se baña, se afeita, se acicala, se perfuma y tiene un granito. ¿Dónde va la mosca? Al granito. Se pierde el 99% de lo positivo de la persona. Y ponerlo a salvo de tu lengua. No hablar del prójimo excepto lo bueno, no decir excepto aquello que es apropiado para la ocasión, no decir sino la verdad, hablar las cosas buenas de la gente, difundirlas. Y cuando uno ve la conducta de los talibanes, realmente no se condice con estos postulados que mencionábamos del profeta y de su enseñanza y práctica del Islam. Últimamente no he seguido en detalle el desarrollo del Islam de los talibanes, pero recordemos por quiénes fueron puestos ahí, quiénes fueron los que los entrenaron en su momento. Cuando uno ve la película Rambo 3, por ejemplo, muestran a los talibanes como un grupo de héroes luchando contra la ocupación rusa, y luego, pertrechados obviamente, entrenados, ayudados por los Estados Unidos, y una vez expulsado el ejército soviético de ahí, bueno, entran los Estados Unidos y hacen lo que hacen. Era todo un plan, a nuestro entender, pergeñado para hacerlos llegar a estos al poder y a través de ellos dominar las riquezas de Afganistán. Recordamos que Bin Laden era ciudadano saudita y según las leyes del derecho internacional, al crimen de una persona, por el crimen de una persona debe ser juzgada esa persona o una asociación ilícita. Pero Bin Laden era saudita y Estados Unidos invade Afganistán. Esto es un hecho que no podemos perder de vista, ¿no es cierto? Después son vencidos y ahora en el 21 retoman el poder con un muy bajo perfil, sin contar ya con el financiamiento que tenían por parte del Reino de Arabia Saudita y tratando de hacer un gobierno que les permita consolidarse en el poder, en el terreno, poco a poco. Tampoco podemos olvidar el rol de los talibanes como enemigos de lo que para nosotros es hoy el principal Estado islámico del planeta, que se opone a la política imperialista de los Estados Unidos, de la OTAN y de Israel en el Oriente Medio. Me refiero a la República Islámica del Irán, de la cual los talibanes se han mostrado realmente como enemigos y de hecho persiguen y combaten a los chiitas, que son la parte del Islam preponderante en la República Islámica del Irán. Mohsen, tomando esto que tú estabas diciendo, ¿considerás que de alguna manera desde Occidente, y acá pienso en el rol que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación, o mismo desde los discursos políticos, se emite un mensaje que busca estigmatizar, confundir, entreverar respecto a los musulmanes, justamente, quizás para fundamentar ciertas políticas que se implementan? ¿Cómo lo ves tú? Ya lo han conseguido, desgraciadamente, en el imaginario colectivo de Occidente. Basta decir musulmán para que la gente por ahí tenga un pensamiento negativo, un pensamiento de extremo cuidado ante a ver quién es esta persona que se dice a sí misma musulmana. Cuando los musulmanes en el continente americano, más precisamente en Sudamérica, tenemos ya 200 años de historia prácticamente. Sin embargo, son en Argentina particularmente perseguidos. Recuerden ustedes que hemos tenido 2 ataques terroristas muy injustamente atribuidos al Islam y a los musulmanes. De hecho, me refiero al caso AMIA y a la Embajada de Israel. De hecho, el Mossad ha sacado un comunicado donde dice que ningún musulmán argentino ni ningún iraní en el país tuvo nada que ver con estos atentados. Sin embargo, desde los medios de difusión masiva se sigue fogoneando en este sentido. Cuando fue hace 2 años atrás, 3 años atrás, cuando fue la reunión del G20 en Argentina, familiares nuestros de 20 años de edad fueron injustamente detenidos por portación de apellidos, justamente para demostrar que Argentina luchaba contra el terrorismo. A nosotros nos indigna no solamente la estigmatización y la persecución que se hace sobre el Islam y los musulmanes
en Occidente, especialmente en Argentina, sino el silencio cómplice, atroz e indigno de los medios de difusión masiva respecto de la ilegal ocupación del territorio palestino, de los crímenes que Israel comete a diario. Hoy, por ejemplo, fue atacado Salman Rushdie y la noticia dio la vuelta al mundo en un segundo. ¿Qué pasa con los musulmanes? Con las personas, porque en la República Árabe Siria viven árabes, pero que son cristianos y mueren bajo las bombas israelíes. ¿Qué pasa con los libaneses? Con el 50% del pueblo libanés que es cristiano, por ejemplo, cada vez que Israel ataca. ¿Qué pasa con los musulmanes en el Yemen? ¿Qué pasa con los musulmanes en los países balcánicos, por ejemplo? En China, con los rohingyas, ¿qué pasa con ellos? Nadie abre la boca, nadie habla de esas injusticias. No sé si tenemos los musulmanes la bendición o la maldición de que la mayoría de los países islámicos están en lo que es el Oriente Medio, y el Oriente Medio se llama así justamente porque está a las puertas del Extremo Oriente, donde está China, que ya se ha convertido en la principal potencia económica del mundo, el principal tenedor de bonos de la deuda externa norteamericano, y para hacerle la guerra al lejano Oriente tienen que invadir primero o gobernar o dominar el Oriente Medio. Cosas que ya no lo hacen a la vieja usanza de utilizar las armas nada más, sino que utilizan los medios de difusión masiva, el poder económico y la ocupación territorial, ¿no es cierto? Es realmente un drama el que está viviendo el Islam y los musulmanes, que están dando ejemplo de conducta, de bonomía, de vocación de paz, de diálogo, de tender la mano, pero que se ven defraudados una y otra vez por lo que llamamos el poder del imperio, que nada le importa ni la justicia social, ni la justicia hacia los pueblos, ni la convivencia pacífica de los países. Solamente tienen intereses y trabajan en la persecución de los mismos, e invaden cuando tienen que invadir, asesinan cuando tienen que asesinar y se ufanan de ello. Se ufanan del uso de la tecnología para matar personas con misiles a kilómetros de distancia o a través de dispositivos electrónicos, a través de los teléfonos o con las bombas o lo que sea, y se ufanan de ellos en vez de mostrarlo como lo que son verdaderos crímenes, asesinatos, que nada contribuyen al entendimiento. Esto en cuanto a los gobiernos. Otra cuestión es la cuestión de los pueblos. Si bien, como decía al principio, han logrado instalar una idea de que, cuidado, este es musulmán, ¿qué me va a hacer? ¿Cómo voy a actuar con él? Como escuchábamos recién al profesor de España, los pueblos están entendiendo cada vez más que el Islam no es un enemigo de la humanidad, ni de Occidente, ni de ellos mismos, y que los musulmanes somos verdaderos aliados de ellos, y que nuestra conducta, porque uno puede fingir una conducta un día, 2 días, 3 días, un año. Como le decía, tenemos 200 años de historia en América Latina. Hubo héroes de la independencia de Norteamérica musulmanes. Hemos traído ciencia desde la invención del cero, el algoritmo, astronomía, física, filosofía. Hoy podemos leer a los clásicos griegos gracias a las traducciones y a la difusión que hizo el Islam y los musulmanes del pensamiento aristotélico, socrático, etcétera, etcétera. Realmente es una encrucijada la que estamos viviendo hoy. Pensando en lo que tú decías, en los conflictos en Oriente Medio, que allí se desarrollan, ¿cuánto tiene que ver esto con la distribución de las diferentes comunidades en el territorio? ¿Y cuánto influyen los límites de los países en los límites culturales y viceversa? Es decir, cuando se mezclan precisamente esa culturalidad con los límites de los estados. Tú hablabas del caso del Líbano, probablemente uno de los más paradigmáticos, donde se convive prácticamente con distintos credos y distinta fe que también tienen que ver con toda esta situación. Bueno, ya lo dijo el Papa, ¿no? El antiguo Papa Juan Pablo II, cuando visitó Líbano y dijo, es un crisol de religiones, 18 confesiones distintas viven ahí.
millones de cristianos. Yo soy descendiente de árabes sirios. Mi abuelo era un árabe sirio, mi abuela italiana, como dije. Y le preguntaron a lo que sería el arzobispo de Siria, de la República Árabe Siria, que tiene aproximadamente 18 millones de habitantes, le preguntaron cuántos musulmanes había, y él dijo 18 millones. ¿Y cuántos cristianos hay en Siria? Y dijo 18 millones. Somos todos musulmanes, somos todos cristianos. No se puede ser musulmán sin conocer, reconocer y creer en la virginidad de la Virgen María, valga la redundancia, en Jesús, que fue concebido en su madre prístina, pura, inmaculada, virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay una perfecta... El pueblo de donde nació mi abuelo se llama Deir Mama. Deir es monasterio y Mama de la Madonna, de la Virgen, ¿no es cierto? El monasterio de la Virgen. Es decir, musulmanes y cristianos vivimos en perfecta paz y armonía en la República Árabe, Siria y el Líbano. Yo soy musulmán y dentro del Islam profeso la escuela de jurisprudencia imamita, es decir, soy un chiita. Y los chiitas tenemos, usted que hablaba del Islam es muy heterogéneo, antes de volver a esto, tiene distintas expresiones, distintas culturas, no es la misma cultura un musulmán nacido en Malasia que otro nacido en el Río de la Plata, que otro nacido en China, o un musulmán europeo. Cada uno tiene su propio idioma, su propia cultura, su propia forma de vestir, de hablar, de comer, la música que escucha. Pero los chiitas tenemos un hilo conductor, que es la lucha contra toda forma de tiranía, opresión e injusticia. Ustedes saben que somos chiitas porque seguimos las enseñanzas de que para nosotros fue el legítimo sucesor del profeta del Islam, me refiero al que fue el cuarto imam o califa de los musulmanes, el imam Ali, y quienes seguimos al imam Ali observamos o tratamos de observar un axioma que él siempre mencionaba. Del opresor y el tirano debe ser enemigo y oponente, y del oprimido y el tiranizado debe ser solidario y aliado. Uno de los principios del Islam y que distingue al chiismo es ordenar el bien y prohibir el mal. Y ordenar el bien no es solamente desearlo con el corazón. Prohibir el mal no es solamente repudiarlo en el alma, en el corazón, sino que es actuar. El profeta decía, quien de ustedes vea una injusticia, que intervenga con su mano, es decir, que se involucre directamente, que intervenga en ella. Si no puede, que la denuncie. Es decir, bueno, está imposibilitado, no puede actuar, por lo menos que la denuncie. Y si no puede hacer esto, que lo repudie en su corazón, pero esto es lo más débil de la fe. Es decir, relaciona la fe directamente con la actitud y la intervención en la lucha contra la tiranía y la injusticia, contra quien sea, donde sea y en el tiempo que sea. Por lo tanto, el chiismo está muy activo en lo que es el Oriente Medio, especialmente en la solidaridad con el pueblo palestino y resistiendo la ocupación de Palestina por parte de Israel, que lo único que hace es tratar de dividir al Islam y a los musulmanes para seguir superviviendo en lo que hoy ya está demostrando ser un Estado fallido y que le queda poca vida porque cada vez es más la resistencia que encuentra dentro de sus fronteras inclusive y desde el mundo árabe islámico. Ali, para ir cerrando y te pido brevedad, mencionabas la opresión, la tiranía. ¿Qué pasa cuando se radicaliza la religión justamente? ¿Cómo lo ves vos como musulmán? Porque mencionábamos al comienzo del programa, por ejemplo, la situación que están viviendo las mujeres en Afganistán. Debe ser terrible. Nosotros estamos contra la tiranía, venga dentro del Islam o fuera del Islam. Es un axioma eso, no podemos negarlo. El Islam, como dijimos, tiene muchísimas expresiones, vuelvo a decir, es heterogéneo, y tenemos dentro del mundo islámico ideologías que están prácticamente en oposición con lo que practicaba y enseñaba el profeta del Islam. El profeta decía, le preguntaron quién es el mejor de nosotros, y él dijo que mejor trate a su esposa, el más dulce, el más afable con su madre, con su familia.
¿Cómo podemos tratar bien a nuestras esposas, a nuestras mujeres, privándolas del estudio, privándolas del trabajo, privándolas de la evolución, obligándolas a taparse? Todas cuestiones que el Islam no las promueve para nada. Sí, por ejemplo, cuando vemos una monja, yo como musulmán me pongo contento y me admiro de que todavía haya gente que trate de vestir como la Virgen María, por ejemplo. Nuestras mujeres musulmanas están dando un mensaje al vestir su hijab voluntariamente. El hijab es el velo que cubre su cabello, recordémoslo, porque están dando un mensaje. Esta mujer es libre, ella ha elegido ese tipo de vestimenta y está dando un mensaje: no te metas conmigo, pues yo no soy un juguete tuyo. Tengo una ideología, tengo una práctica de fe, tengo una creencia, tengo una voluntad y tengo mi dignidad. No vendo ni mi cuerpo, ni mi alma, ni mi pensamiento. Esta foto que estamos viendo ahora sí corresponde a la vestimenta islámica, mujeres que tienen un chador, una tela que les cubre el cabello y que es algo pura y exclusivamente bien intrínseco en la mujer musulmana. Pero no podemos imponer al resto de la sociedad eso, ni a nuestras esposas, sino que tiene que ser una libre elección de ellas. Estamos a favor de la alfabetización, de la educación, del estudio, no solamente de las mujeres, sino de todas las personas del mundo, y especialmente en Afganistán. Parte del atraso en el que ha caído un sector del mundo islámico o árabe islámico es el hecho que después de la caída del Imperio Turco se dividieron los territorios y se cercenó la posibilidad de estudio y de acceso a la ciencia y la tecnología por parte de los musulmanes. Esto hay que subsanarlo. Y por último, contestando ya más derecho la pregunta que veo hacia dónde apunta, los musulmanes tenemos el deber nosotros mismos de quitarnos de encima todas estas expresiones que bajo títulos islámicos no hacen más que someter al Islam y a los musulmanes y dar una versión distorsionada del Islam y el mensaje coránico. Muy bien, Mohsen Ali, director de la Casa para la Difusión del Islam, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y ayudarnos a comprender a cabalidad la cultura del Islam y la multiplicidad de aspectos que presenta en nuestro mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Una cosita más y muy, muy breve. Le preguntaron al profeta, ¿quién es el más querido por Dios? Y él dijo, el más amado por la gente. ¿Se puede ser amado matando al prójimo, castigando a la mujer, cercenando libertades, oprimiendo? Eso no es Islam. Islam es paz, amor, armonía y convivencia. Gracias, Mohsen. A ustedes. Muy bien, y cerramos este primer tema de este programa de Sin Fronteras, y en el próximo y último bloque nos vamos a meter con Taiwán, que hay lío ahí con China, Estados Unidos, varios países involucrados. Ya venimos. Último tramo de Sin Fronteras, nos quedamos en Asia para meternos en otro nudo histórico de la geopolítica que tiene que ver actualmente con la isla de Taiwán y las tensiones entre Occidente y China en este momento además tan crucial para el mundo. Exacto, porque esta semana China puso fin a los ejercicios militares que bloquearon la isla y el tránsito por la zona en respuesta a lo que consideraron un desafío de Washington con lo que fue la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Se rompió así un acuerdo geopolítico que existía entre Estados Unidos y China para que no hubiera intromisión en este tema y hasta un cierto reconocimiento del derecho de China sobre la isla de Taiwán. Sin embargo, la visita de Pelosi ha cambiado radicalmente las cosas. Sí, y la isla de Taiwán en el estrecho de Formosa fue parte indiscutida de China hasta que en 1949 la Revolución Comunista derrocó al gobierno de Kuomintang, que se refugió en la isla y se declaró como país independiente. Luego,
el mundo occidental reconoció a Taiwán como país independiente y fue parte de la ONU hasta que en 1971 el organismo reconoció la existencia de una sola China. En la actualidad son pocos los países que reconocen a Taiwán y no tienen relaciones con China. Uno de ellos es muy cercano y es Paraguay. Y para intentar entender qué es lo que está sucediendo y la importancia de este punto es que recibimos a Andrés Raggio. Andrés es politólogo e investigador de la Cátedra China Contemporánea de Flaxo y ya nos acompañaba aquí en Sin Fronteras. Andrés, buenas noches, gracias. ¿Qué tal, Andrés? Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación otra vez. Bueno, arranquemos. De China se habla mucho de su desarrollo como potencia por la vía pacífica, pero sin embargo ha crecido exponencialmente su desarrollo militar. Tras esta visita de Pelosi, se acusó a Estados Unidos de cruzar esta línea roja de Taiwán. Les advirtió también que deberá enfrentar las consecuencias y después realizó estas maniobras militares que mencionábamos al principio. ¿Cómo se espera que continúe esto, digamos? Ok, primero que nada, todo lo que tiene que ver con China, muchísimas veces el problema es que hay que comenzar explicando un montón de dimensiones y factores dada la magnitud y el poder relativo que ha adquirido este país en los últimos años. Entonces, cada acción que haga China o cada reacción que se espera de China tiene muchísimas repercusiones y responde a determinadas cadenas, digamos, causales o de relaciones entre múltiples factores, por lo cual es muy difícil a veces responder en poco tiempo. En concreto, China hoy es una potencia económica, es una potencia comercial, la más importante del mundo de ya casi, si no me equivoco, 10 años. Es una muy importante potencia a nivel político y geopolítico y también militar. Digamos, más allá de eso, sin embargo, a diferencia de lo que muchas de las otras potencias occidentales u otras en otras partes del mundo que tienen de guía a Occidente, las acciones de China no suelen encajar con la lógica que tienen estos, ¿no? Que se espera. Digamos, un poco las ciertas reglas del juego preestablecidas de forma, digamos, en mancomunión con ciertos principios que se entiende cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces los movimientos suelen ser más sutiles y muchísimo más pensados y las líneas de acción más sostenidas. Esto no implica que hayan cambios. Por supuesto, este tipo de fenómenos, de hechos coyunturales pueden significar, y creo que así es, significan cambios y muy importantes para el devenir tanto de China como del mundo, por supuesto. En concreto, lo que se puede esperar y ya de alguna forma se ha hecho tiene que ver con algunas implicaciones económicas. Cabe aclarar, probablemente hablemos después de algunos paralelismos con Ucrania, pero sí cabe aclarar que China desde un comienzo considera que el territorio de la isla de Taiwán es parte del territorio chino y es considerado además como una condición fundamental y necesaria que se tiene que dar cuando se hacen relaciones diplomáticas entre otros países con China. Por lo cual, aquellos países que tienen relaciones con China parten de la base que reconocen a una sola China, incluida Taiwán, e incluso Estados Unidos desde 1978. Esto es fundamental para poder comprenderlo. Esas acciones comerciales que digo, y es curioso porque Taiwán es un socio muy importante para China y China es un socio fundamental para Taiwán. Es decir, el comercio es fluido e incluso la circulación de personas entre China y Taiwán es fluida o era fluida. Es decir, hay una relación muy importante más allá de lo que uno pueda escuchar de cierta construcción de relatos en cuanto a diferencias significativas entre ellos. Existe, por supuesto, un importante conflicto, pero esto no implica que no se haya desarrollado en lo comercial, al punto tal que es una forma que ha encontrado en este hecho en concreto China de aplicar, digamos, cierta coerción. Entonces, es de esperar que, como se dio en las primeras horas de la visita de Pelosi a Taiwán, que China empiece a aplicar sanciones económicas restringiendo algunos sectores claves para Taiwán. Y esto ya hay unas 100 medidas al respecto. Más allá de las que tengan que ver con Estados Unidos, que es la suspensión de algunas áreas de diálogo muy importantes para el mundo que lamentablemente no van a tener entre ellos. Por otro lado, a nivel militar también. China es una potencia militar, como dije anteriormente, aunque se autoidentifica como una potencia pacífica, una potencia que no va mucho más allá de la consolidación de su propio territorio nacional, Taiwán incluido. Entonces, esto es para algunas personas puede ser visto como un contradictorio, pero claramente es algo que se ve en todos los países, en las superpotencias, en las potencias a nivel internacional, que tienen fuerzas armadas de importancia relativa. En el caso de China es muy importante y dado el crecimiento económico también ha logrado destinar muchos recursos al respecto. Esta acción y qué se puede esperar o cómo sigue esto es sin lugar a dudas que China por lo menos va a tener mayor atención en esa zona de China, que ya la tenía también en el mar del sur meridional de China por los conflictos con algunas islas, y va a consolidar, digamos, una postura de que aquí lo foráneo, lo extranjero,
sigue siendo un factor determinante en el conflicto, como fue desde su inicio, porque sí cabe aclarar, como decías muy bien, el Kuomintang cuando se retira de China, perdedor de la guerra civil, tiene el apoyo de Estados Unidos y de alguna forma logra sobrevivir, pero esto se puede resumir de una forma muy concreta para aquellos que no tienen ni idea al respecto, los que la tienen, perdón, es que la existencia de Taiwán está determinada por este factor. Taiwán es producto de una guerra civil inconclusa, que China considera que, como una extensión natural de su territorio, de esa isla, le pertenece. Pero ojo, no siempre perteneció a China. Hasta justamente la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba, era parte, digamos, dominaba el territorio de la isla y eso fue entregado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual hay un factor muy interesante con la isla de un recorrido histórico muy importante de invasiones de potencias occidentales, pero también de las asiáticas. Andrés, la visita de Nancy Pelosi, que de hecho se da 25 años después de la última que se dio por alguien que ocupaba el mismo cargo, Newt Gingrich, ¿se puede considerar como una demostración de poder por parte de Estados Unidos o un síntoma de debilidad? Bien, sin querer sonar tibio al respecto de la respuesta, ambas. A mi modo de ver, ambas. Por un lado está claro que, digamos, que pocos países en el mundo pueden tener esa capacidad de, cuidar las palabras, de provocación, ¿no? Esa capacidad de poder realmente, de ir a algún lugar y desafiar realmente la voluntad que había sido alertado por el propio presidente Xi Jinping días antes. Entonces, esto fue algo hecho, digamos, con una demostración de poder que pocos representantes en el mundo pueden tener, por lo cual creo que desde ese aspecto es una muestra de fortaleza. Sin embargo, por otro lado, la debilidad de Estados Unidos es evidente desde ya hace varios lustros, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, de la propia erosión interna dentro de Estados Unidos, que también tiene repercusiones internacionales por la magnitud o por lo que significa Estados Unidos a nivel mundial. Y, por otro lado, por algunos reveses estratégicos que ha tenido. Por supuesto que el crecimiento de China repercute en la debilidad de Estados Unidos, pero no es el único factor que lo explica. Y por supuesto, y a mi modo de ver en realidad, sí tiene mucho que ver tal vez la cuestión de lo que estamos viviendo desde comienzos de año con la invasión rusa-Ucrania, que ha logrado de alguna forma reestructurar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y en particular a un actor clave en el mundo que es la Unión Europea. Esto ha puesto de una forma alineado a ciertos aliados socios, y después voy a mencionar algo respecto de estas categorizaciones de aliado y de socio, que claramente Estados Unidos venía perdiendo. Y esto está totalmente trabajado por un montón de colegas de todas partes del mundo. Es decir, hay un declive importante del poder de Estados Unidos que se ve desde varias dimensiones, la geopolítica es una, y de alguna forma esto también lo perjudica, porque esto pone en alerta a China de determinados objetivos que China tiene desde un comienzo y que trabaja para ello, como decía, de forma lenta, pero segura, poco a poco, con determinadas líneas que no se cambian por la coyuntura. A pesar de que a nivel cultural, y es importante siempre mencionar con China, que hay, por supuesto, una adaptación al cambio, a las circunstancias. Y una de ellas, que tiene que ver, esto siempre me gusta marcarlo, porque en este tema es muy delicado, que tiene que ver con no hay una voluntad de China de invadir, desde el punto de vista bélico, a Taiwán. Es decir, ahí sí podemos encontrar, tal vez después, con algunos paralelismos con Ucrania que podríamos tocar más adelante. Y Andrés, en este sentido, ¿qué lectura se hizo desde la Unión Europea de este movimiento de Estados Unidos justamente que genera mayor tensión en un momento donde, como mencionabas también, ya se vive un conflicto en la zona y están todos estos países también involucrados? Sí, primero, a pesar de que la prensa ha tratado mucho el tema personal de Pelosi, y antes no voy a esquivar la pregunta, por supuesto, pero sí mencionar que hay intereses muy claros de Estados Unidos al respecto en Taiwán y de vincular desde el punto de vista del relato, tal vez podríamos decir hegemónico, no sé si es estrictamente hegemónico en este caso, pero de construir un relato de ciertas similitudes. Y aprovechar lo que diríamos con un anglicismo, el timing, ¿no? La oportunidad de hacerlo en determinado momento para aprovechar de forma realmente exitosa determinados acontecimientos como es la invasión rusa a Ucrania y lograr hacer a la opinión pública transmitir de que existen dos bloques con claridad. Y después, por otro lado, como decimos en términos deportivos, el rival juega. Entonces, yo creo que acá, si hay algo muy importante que puede ser para la Unión Europea, que puede ser para Estados Unidos, para Rusia, para China, cualquier potencia, incluso para la política doméstica, tiene que ver con la capacidad de colocar los temas en la agenda. ¿Qué temas coloca voluntariamente y en forma intencionada, digamos,
la política de cualquier nivel en la agenda, aquellos temas que entienden que pueden sacar beneficios o determinados premios en términos relativos mayores que otros. Es decir, poner al otro a hablar de lo que uno quiere que hable. Y esto es lo que de alguna forma veo en este paralelismo entre Rusia, Ucrania, Unión Europea, Estados Unidos, con Taiwán y China. Y en el caso de la Unión Europea, era un aliado, siempre fue un aliado de Estados Unidos, o bueno, desde el punto de vista más contemporáneo, es un aliado de Estados Unidos. Digamos, había abierto una línea muy importante de relación con China desde el punto de vista comercial, muy cuidada desde el punto de vista político, pero que de alguna forma tenía resultados, y que China y la Unión Europea estaban, digamos, en términos generales, contentos al respecto de ese desarrollo. No necesariamente esto se tira por la borda, pero sí claramente pone en alerta, por lo que decía, colocar temas en la agenda, y en este caso puede ser el tema, por ejemplo, de democracia, el tema de derechos humanos, que de alguna forma se empiezan a discutir los principios del relacionamiento. Esto es algo que China en general suele poner sobre la mesa diciendo, hay cuestiones que pertenecen a las decisiones internas soberanas de un Estado que no deberían estar sometidos a la voluntad de los demás, ni siquiera al escrutinio de los demás. No es solo si te parece bien o te parece mal, que eso de última no hay ningún inconveniente, pero sí es que se tomen acciones en base a esos principios que no están discutidos por todos. Están discutidos por un grupo, una comunidad o mal llamada comunidad internacional que establece lo que está bien y lo que está mal. De hecho, al respecto de eso, justamente hay un desarrollo bastante importante dentro de China de la concepción de la democracia china, no necesariamente la que entiende Occidente, que es la democracia en sí misma. Y en esto Europa, por supuesto, que es un validador de los relatos. Porque una cosa es que lo diga un presidente de Estados Unidos o un gobernante de Estados Unidos, y otra cosa es que o la mayoría de esa comunidad valide estos relatos. Que no estoy diciendo ni que están bien ni que están mal, sino que es una construcción que a veces se pierde y se toma como una premisa que no necesariamente es apoyada por toda la comunidad o por todo el mundo en este caso. No sé si querés repreguntarme en todo caso algo, pero por ahí la dejo. Andrés, para ir terminando, se debate por estas horas a nivel regional un posible tratado de libre comercio con China por parte de Uruguay particularmente, pero se habla también de que lo conveniente o lo ideal sería un acuerdo en todo caso del bloque regional del Mercosur. Sin embargo, Paraguay ha sido un aliado de Taiwán en todo este periodo. De hecho, el Parlamento paraguayo está construido con fondos taiwaneses, entre otras relaciones que mantienen estos países. ¿Qué factor juega todo esto en ese posible acercamiento a China desde el punto de vista comercial y de otra índole? Otra vez, sí, no quiero ser tibio, pero es un factor relevante, pero no es clave. O sea, las relaciones que puedan tener a nivel comercial las dos potencias del bloque, que son Argentina y Brasil, entiendo que si bien existe un respeto a los otros miembros al respecto de los acuerdos que se puedan hacer, creo que esto excede a lo jurídico. Si hay voluntad de las dos potencias, creo que en este caso este factor no lo limitaría. Por supuesto que a nivel político se debería trabajar, y creo que debería trabajarse con seriedad. Es decir, que hayan determinados permisos para que esto se dé independientemente de Paraguay. Después me voy a guardar un comentario respecto a las oportunidades que esto genera para Mercosur, una posible negociación con China, porque esto tiene que ver con la voluntad de los paraguayos. Pero digamos, ahí también hay una posibilidad de negociación con China y de sacar mayores beneficios. Pero cabe aclarar una cosa, los negocios, el comercio entre Taiwán y el mundo puede estar limitado en gran medida por el principio de una sola China, pero esto no deja de pasar. Existe, de hecho, el acuerdo que firmó, o uno de los acuerdos que firmó China con Estados Unidos, si no me equivoco, este fue el del 78, permite la apertura de oficinas comerciales de Taiwán en el mundo. Es decir, se puede negociar con Taiwán. Lo mismo pasa con China, o podría pasar con China. No tengo bien claro porque no es mi fuerte la dimensión comercial, pero digamos, se pueden encontrar mecanismos existentes que ya digamos, se aplican entre las naciones para poder llegar a buen puerto si es la voluntad de la mayoría de los miembros. En todo caso, sin lugar a dudas, no es el factor determinante del no del Mercosur a ir en bloque. A mi modo de ver, hay cuestiones muchísimo más profundas de las estructuras productivas de los países que tienen, digamos, un peso aún más importante en la toma de decisiones, y no el no reconocimiento de de Paraguay a la República Popular. Por supuesto que, y otra vez insisto, no va a ser que Paraguay se quede de brazos cruzados y va a decir que sí, que negocien ustedes, no hay ningún problema. Esto también repercute en la economía paraguaya, que exporta mucho a China, pero de otra forma, ¿no? Entonces,
hay que tener cuidado un poco con eso. Tiene que haber tal vez más por lo político que por lo jurídico y muchísimo menos, no es un factor determinante al respecto. Con el respeto que merece todo esto, ¿no? Por supuesto, hay una nación que no reconoce a este país y que no hay que menospreciarlo. Es importante, pero no creo que sea el factor determinante. Tal vez sea mucho más determinante, como estamos ya cansados de escuchar, que piensan los industriales de Brasil o de Argentina. Andrés Raggio, como siempre, un gusto contar contigo para Sin Fronteras. Muchísimas gracias. El gusto es mío, como siempre. Saludos. Bien, y vamos llegando al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Ya llegamos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar. Que tengan una muy buena semana. Chao.